Iglesia Filadelfia JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Así que vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Juan capítulo 10 y versículo 11. ¿Qué dijo Jesucristo? Yo soy el buen pastor. Vamos todos al tiempo, vamos a tiempo y nos vamos despertando. Vamos a entrar en el tema, vamos todos. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye. ¿Por qué? Porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo, dijo Jesús nuevamente, vamos, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén. Por favor, cierra tus ojos, levanta tus manos y vamos a orar. Amado Dios y Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, hoy invocamos tu precioso Espíritu. Oramos para que el Espíritu de Dios sea descendiendo, tomando mi vida y hablando a través de mi boca. No quiero hablar yo, quiero que tu Espíritu sea quien hable a través de mí. Enséñanos, Señor, tu preciosa palabra y ayúdanos a comprender las Escrituras. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, santos, hemos estado tratando un tema durante este tiempo que lo he titulado Jesucristo como el gran yo soy. Como sé que muchos están aquí por primera vez, de pronto no entienden qué significa esto yo soy. Por eso es que siempre hago una explicación antes de entrar en el tema. La palabra yo soy es el nombre que Dios, el Todopoderoso, utilizó cuando se presentó ante Moisés y ante el pueblo de Israel.
Ese día que Moisés iba por el desierto llevando sus ovejas, dice la historia en el libro del Éxodo que Moisés vio un árbol que estaba en llamas, pero el árbol no se quemaba. Cuando él se acerca a este árbol, dice la palabra que este árbol o zarza, dice la palabra, parecía quemarse pero no se consumía. Cuando Moisés se acerca a este árbol, oye una voz del cielo que le dice: Moisés, Moisés, quítate el calzado que tienes en tus pies, porque el lugar que tú estás pisando es tierra santa. Así que Moisés, tembloroso, se quita el calzado, cae de rodillas, y ese día Dios le habla a Moisés por primera vez. Y Dios le dice a Moisés: vas a levantarte, Moisés, y vas a ir a Egipto, y de allá traerás a mi pueblo, los judíos, que están como esclavos en este país. Faraón los tiene pisando lodo, los tiene esclavizados, y yo te he llamado para que tú vayas a Egipto y saques de allá a mi pueblo, el pueblo de Israel. Cuando Moisés acepta la comisión de Dios, Moisés le pregunta a Dios: y cuando los judíos me pregunten quién me envía, ¿qué les digo? Entonces Dios les dice a Moisés: si los judíos te preguntan quién te envía, les vas a decir: el gran yo soy te envía. Dile al pueblo de Israel que yo soy el que soy. Esa palabra yo soy el que soy, o yo soy el gran yo soy, significa que Dios es eterno, que no tiene comienzo de día ni fin de días, que permanece para siempre, que Dios no tiene comienzo ni fin, que sencillamente ha existido por los siglos de los siglos. Eso significa la palabra yo soy. Cuando Cristo viene al mundo, todos sabemos que Cristo bajó del cielo. ¿Quién dice amén? Amén. Y tú lees, por ejemplo, en tu casa, Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. La palabra de Dios dice que el Señor Jesús estaba en el cielo, se despojó de su reino, de su cetro y de su capa real, y vino a este mundo tomando forma de hombre. Se hizo como un siervo y entregó su vida por nosotros. Si ustedes leen, por ejemplo, Juan capítulo 1 y versículo 1, la palabra dice que en el principio, o sea, antes de nada, el Cordero de Dios, el Verbo, estaba con Dios, y ese Cordero o ese Verbo era Dios, y ese Verbo se hizo carne. Así que la palabra por todos lados dice que Cristo estaba en el cielo y vino a este mundo. Pero Cristo vino a este mundo con un propósito, y era poder salvar a su creación, a esa creación que había caído en pecado por desobediencia. Así que Cristo viene y se presenta como el gran yo soy. 7 veces, repita, ¿cuántas? 7 veces Cristo utiliza el nombre que solo Dios puede usar. 7 veces Jesús dice: yo soy el que soy. Ya hemos estudiado 3 de esos nombres. Primero dijimos, vamos a ver qué tanta memoria tienen, que Jesucristo se presenta como el pan de vida. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que comiere de este pan vivirá para siempre. Luego hablamos de otro de los grandes nombres del Señor. Jesús dijo por segunda vez: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hace 8 días terminamos el tercer nombre, y Jesucristo dijo hace 8 días: yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare será salvo, y entrará
y saldrá y hallará pastos. Hoy Jesucristo dice por cuarta vez, pero esta vez Jesús dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por sus ovejas. Amén. Así que vamos a ocupar un tiempo hablando de Cristo como el buen pastor. Vamos a enseñar este tema en 10 puntos. Es un tema bastante profundo, así que lo vamos a estudiar bien profundamente, porque Cristo se nos presenta como ese buen ¿qué? Pastor. Entonces, arranquemos con el primer punto. Lee conmigo en la pantalla. Jesucristo, como el buen pastor, vino a este mundo en busca de sus ovejas. Amén. A ver, explico esto. Voy a hacerle una pregunta a los santos. Hay como poquitos porque no me contestan. Voy a hacerle una pregunta a los santos y a las santas. Cuando Cristo vino a este mundo, su primera misión, léelo, era buscar ¿a quién? A sus ovejas. Ahora yo les hago la pregunta: ¿cuáles ovejas vino a buscar? Sí, yo sé que las perdidas, porque si no, entonces no las estaría buscando. Pero ¿cuáles ovejas vino primero a buscar? Al pueblo de Israel. Si ustedes leen Juan 1:11, la palabra dice que Cristo vino a lo suyo. ¿Qué era lo suyo? Pues buscar sus ovejas. Pero dice, pero sus ovejas no le recibieron. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Ahora, como esas ovejas que vino a buscar no le recibieron, Juan 1:12 dice: pero como estas no le recibieron, las que lo quisieron recibir, a estas que lo recibieron, les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios, el Dios Altísimo. No sé si notaron en la lectura que Cristo dice: tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Tengo otras ovejas que no son del pueblo que judío, que no son israelitas. Tengo otras ovejas que son gentiles, no son judías, pero son mis ovejas. Aquellas ovejas voy a llamar, y esas ovejas oirán mi voz, y habrá un rebaño y habrá un pastor. Así que Cristo nos habla de dos tipos de ovejas: una que vino a buscar y lo rechazaron, otras que vino a buscar después y lo están recibiendo. Esas ovejas somos nosotros, su iglesia. Amén. ¿Cuál es el propósito del Señor? ¿Qué es lo que Jesús quiere hacer? ¿Por qué está llamando a tantas ovejitas? Porque Él quiere que haya un solo rebaño y un solo pastor. Ya no habrá pueblo de Israel, ya no habrán gentiles, ya no habrán naciones. Habrá un rebaño, uno solo, que es la iglesia. ¿Dónde será pastoreada? En el cielo. Esta es la misión del Señor: llamar muchos hijos para la gloria de Dios, para que todos vayamos a la presencia del Padre por la eternidad. Ese es el plan de Dios. Así que tú, mi amado hermano que estás aquí, tienes que entender que estás en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Cuando Dios te estaba creando a ti, Dios tenía en mente de que tú le ibas a recibir. Dios te ve como una de esas ovejas a las que Él vino a buscar. Muchos de ustedes que están aquí por primera vez, hoy harán parte de ese rebaño. Hoy se unirán al redil. Hoy entrarán por la puerta. Hoy recibirán la luz del mundo, la luz de Cristo. Y hoy por primera vez comerán el pan vivo que es Jesús. Hoy ustedes entrarán al redil, que no es otra cosa más que la entrada al mismo cielo.
Este es el plan de Dios y esto es lo que Dios hace a través de hombres como yo que les estamos predicando la palabra. Entonces volvamos al primer punto. Jesucristo, como el buen pastor, vino a este mundo a buscar sus ovejas. ¿Cuáles ovejas eran esas? No escucho. Israel. Entonces nos vamos a centrar primero en las primeras ovejas. ¿El pueblo de qué? De Israel. ¿Quién dijo esto? ¿Quién lo profetizó? Eso estaba anunciado cientos de años atrás por un profeta llamado Isaías. Isaías capítulo 40 y versículo 1. Isaías 41. ¿Qué dijo el profeta Isaías muchísimos años antes de Cristo? Dijo lo siguiente: consolaos, consolaos pueblo mío, dice ¿quién? Dios, vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Así que ¿para quién es la profecía? Para Jerusalén, para los judíos. Hablad al corazón de Jerusalén y decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado y que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vamos a parar ahí, voy a explicar esto. Dios llamó a un profeta llamado ¿cómo? Isaías, muchos años antes de Cristo, tal vez unos 800 años antes, y le anunció a ese pueblo de Israel que Dios les mandaba una palabra de consuelo, una palabra de ánimo, una palabra de esperanza, que ese pueblo que estaba en el cautiverio en Babilonia, que iba a ser llevado, iba a regresar a su tierra, que Dios en su misericordia los volvería a su tierra y Dios les enviaría a esa persona que tanto estaban esperando. Ese pastor vendría, ese Dios vendría al pueblo de Israel. Que Dios en su misericordia les enviaría esa bendición, no porque se lo merecieran, sino porque Dios es lleno de misericordia. ¿Cómo lo haría Dios? ¿Cómo vendría esa bendición? ¿Cómo vendría ese perdón de sus pecados? ¿Cómo Dios perdonaría su pecado y a cambio les daría su misericordia y su bondad? Dios utilizaría primero a un hombre, un pregonero, alguien que anunciaría el camino de Dios, él prepararía los corazones del pueblo de Israel para recibirlo. Entonces, por eso dice después el versículo 3: voz que clama en el desierto, preparad camino ¿a quién? A Jehová. Enderezad calzada en la soledad a vuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. Lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y cuando todo esté listo, ¿qué pasará? Se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá. ¿Por qué? Porque la boca de Jehová ha hablado. Présteme su atención y yo explico esto. ¿Le suena familiar esta frase? Voz del que clama en el desierto. ¿Quién dijo esto? Juan el Bautista. Entonces unamos la profecía. La profecía decía que el pueblo de Israel, que estaba en pecado y que vivía en pecado por tantos años, iba a recibir un consuelo de parte de Dios, que Dios en su misericordia les perdonaría su pecado y a cambio les daría doble de bendición. ¿Cómo lo haría? Dios enviaría su bendición. Él mismo vendría. Jehová, el Dios de los cielos, se manifestaría en gloria. Vendría a este mundo para que lo conocieran. Dice que todo ojo lo vería. Se haría carne para que lo vieran. Pero ¿cómo lo haría? ¿Cómo vendría ese Dios? ¿Cómo se haría carne para que lo vieran? Entonces Él mandaría antes un pregonero, que sería una voz ¿en dónde? En el desierto, que clamaría y le diría al pueblo que se preparara y se arrepintiera de sus pecados. ¿Quién fue ese pregonero? Juan el Bautista.
Es por eso que cuando a Juan el Bautista le mandaron a preguntar: Juan, ¿tú eres el Mesías? ¿Eres el Cristo? Juan dijo: no, no lo soy. Le preguntaron: ¿acaso eres Elías o alguno de los profetas? Y él dijo: no, no lo soy. Entonces los fariseos le preguntaron: ¿y entonces quién eres tú? Dínoslo. Y Juan dijo: yo soy una voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Lo torcido se ha enderezado, lo áspero se ha allanado. ¿A qué se refería esto? Lo que Juan el Bautista estaba diciendo era que su ministerio era enderezar los corazones de Israel, prepararlos para la venida de Dios. Es por eso que cuando el pueblo de Israel venía a Juan para ser bautizados, Juan les decía: oh generación de víboras, ¿cómo escaparéis del fuego del infierno? Haced obras dignas de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros: a Abraham tenemos por padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Tienen que arrepentirse, tienen que volver su corazón a Dios. Tienen que enderezar lo que está torcido, tienen que enderezar lo que va mal, tienen que aplanar lo que está áspero. Preparen el camino, porque el Señor, el Dios de los cielos, va a venir. Ese que vendrá después de mí es mucho más poderoso que yo. Él los bautizará con espíritu y fuego. Yo los bautizo con agua, pero el que viene después de mí, cuyo calzado yo no soy digno ni siquiera de desatar, es más poderoso que yo. Él les bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Así que preparen sus corazones, judíos, porque en cualquier momento ese Mesías prometido, ese profeta que habría de venir, ese ungido de Jehová, hará su aparición. El mismo Juan lo mostró y le dijo al pueblo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el Mesías. El pueblo lo miró y el pueblo lo rechazó. No lo quisieron aceptar. No querían a ese Mesías humilde. No querían a ese Mesías con un corazón de paz. Querían a un Mesías fuerte, que los liberara del yugo romano, que viniese montado en un caballo con una espada. Querían un Napoleón, un Alejandro Magno, un Simón Bolívar, un Hitler. Pero llegó un hombre humilde, predicando sobre el amor, predicando sobre la paz, predicando sobre poner la otra mejilla. Por eso lo rechazaron, porque no entendían lo que venía a predicar. Venía a lo suyo, pero los suyos no le recibieron. Así que lo que Cristo quería hacer no lo pudo realizar. ¿Qué quería hacer, pastor? Lee el mismo capítulo de Isaías 40, pero lee el versículo 10. Ahí está explicado lo que Jesús venía a hacer. ¿Qué venía a hacer? He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder. ¿Quién era el que iba a venir? Perdón. Jehová el Señor, era Dios mismo. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Le hago una pregunta: ¿será que Cristo sí vino con poder? Por favor, resucitó a los muertos, le abrió los ojos a los ciegos, venía a su tarea y la cumplió, hizo milagros increíbles. Así que vino con poder. Pero ¿a qué venía exactamente? Versículo 11: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, en su seno los llevará y pastoreará suavemente a las ovejas recién paridas. Le hago una pregunta: ¿creen ustedes
que Jesucristo cumplió esta profecía? ¿Creen que apacentó al rebaño? ¿Recuerdan a la mujer sorprendida en adulterio? ¿Cristo la cogió a piedra? No. Cuando los judíos la querían matar, Jesús la miró con ojos de pastor y le dijo: ¿no te han condenado estos hombres? Ella le dijo: no, Señor. Le dijo: yo tampoco te condeno, pero vete y no peques más. Cada vez que Cristo tomaba a alguien, lo pastoreaba. Cuando Él le hablaba a las multitudes, las pastoreaba, las bendecía con la palabra, las sanaba. Cada vez que venía la gente hambrienta, les daba de comer. Cristo vino a hacer esa obra de un buen pastor. La pregunta es: ¿Israel se dejó pastorear? No. Se rebelaron. No quisieron dejar que el Señor los pastoreara. Entonces empezaron a gritar: no queremos este pastor, queremos a Barrabás. A este crucifícale, no nos agrada. Queremos a Barrabás. Lee Ezequiel 34:11 y vas a entender un poquito más lo que el Señor quería hacer con el pueblo de Israel. Ezequiel 34:11. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que yo mismo, dice Dios, yo mismo ¿qué? Iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. ¿Creen ustedes que sí lo cumplió? Claro, Cristo se hizo ¿qué? Hombre. Nació en Belén de Judea de una virgen. Se hizo hombre aunque era Dios. Yo, dice Dios, decía a través de Ezequiel cientos de años atrás: yo mismo voy a ir a buscar a mis ovejas. Versículo 12. Como reconoce su rebaño el pastor el día en que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré a mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo, dice Dios, las sacaré de los pueblos y las juntaré de la tierra y las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, en las riberas y en todos los lugares habitados del país. ¿Dios cumplió esto? Claro que sí. Ustedes recordarán que Dios recogió al pueblo de Israel de Babilonia cuando Ciro da el famoso edicto de enviar al pueblo de Israel. Se cumple esta profecía. Israel regresó de todas las naciones y volvieron a su tierra. Pero la profecía no terminaba ahí. Decía que el mismo Dios los apacentaría sobre los montes de Israel. Los cuidaría como un pastor cuida a su rebaño, a sus ovejas desde el monte. ¿Será que el Señor lo hizo? Claro que sí. ¿Recuerdan ustedes el sermón del monte? Cuando el Señor se sienta en el monte, capítulos 5, 6 y 7 del libro de San Mateo, el Señor pronuncia el sermón más hermoso que se haya predicado en la tierra, el sermón del monte. ¿Qué estaba haciendo ese día en que Jesús dio este sermón a más de 5,000 personas que lo escuchaban? Estaba apacentando sus ovejas, las estaba alimentando con pastos frescos. ¿Cuáles creen ustedes que eran esos pastos que les estaba dando? Levante esos pastos que comió Israel hace más de 2000 años. Hoy nosotros los comemos cada vez que nos reunimos y predicamos la santa palabra del Creador. Amén. ¿Recuerdan el día en que el Señor estaba con sus discípulos y de pronto lo llaman y le dicen: Señor, ha venido una gran multitud? Y dice que el Señor salió y miró a toda esa multitud y dice que empezó a llorar porque le dolía su corazón, porque toda esa multitud eran como ovejas sin pastor. ¿Qué hizo ese día que vio a esa enorme multitud? ¿Qué fue lo primero que hizo? ¿Les dio de comer o les dio la palabra? Dice que primero les predicó, los apacentó, les enseñó la sana doctrina, y después de que les dio la doctrina, entonces
dijo: ya es muy tarde para que esta multitud vaya a casa, se pueden desmayar por el camino. ¿Sabe qué? Denle de comer. Le dijeron los apóstoles: Señor, ¿cómo así que le demos de comer? Mire semejante multitud, ¿de dónde vamos a sacar pan para tanta gente? Y el Señor toma los 2 panes y los 5 peces y los multiplica. ¿Qué estaba haciendo ese día el Señor con sus ovejas? Las estaba apacentando. ¿Las estaba qué? Cuidando. Cada vez que el Señor tomaba una oveja, la restauraba. Restauró a Bartimeo el ciego. Restauró a Zaqueo, que era un ladrón, y lo convirtió en un hombre honrado. Restauró a la prostituta y la convirtió en una mujer de Dios. Restauró a Pedro, que era un hombre intemperante y violento, y lo convirtió en un hombre manso y humilde. Cada vez que Dios tomaba, el Señor tomaba a alguien en sus manos, lo cambia. Ahora te ha tomado a ti y me ha tomado a mí, y nos ha apacentado a través de su preciosa palabra. Amén. Entonces el Señor dice, versículo 13: yo sacaré de los pueblos y los juntaré de las tierras y los traeré a su propia tierra, y los apacentaré en los montes de Israel, en las riberas y en todos los lugares habitados del país. Y escucha, iglesia, atiéndame: en buenos pastos los apacentaré. En los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirá en buen redil, en pastos suculentos serán apacentadas mis ovejas sobre los montes de Israel. Yo, dice el Señor, yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré a la perdida, haré volver al redil la descarriada, vendaré a la peniquebrada, fortaleceré a la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Pregunto, ¿creen ustedes que cuando Cristo vino hizo cumplimiento a esta profecía? ¿Creen ustedes que realmente sanó a las ovejas que tenían las piernas quebradas? ¿Creen ustedes que fortaleció a las ovejas débiles? ¿Recuerdan el día en que el Señor tomó el libro de Isaías, ese pergamino, y lo abrió, y delante de todos los fariseos y los doctores de la ley leyó: el Espíritu de Dios está sobre mí, porque Dios me ha ungido, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, me ha enviado a poner en libertad a los cautivos, me ha enviado a darle vista a los ciegos y a abrir las puertas de la cárcel a todos los que están presos, a pregonar el año agradable de Dios. Ese día enrolló el libro, se lo entregó a la persona encargada y dijo: hoy se ha cumplido delante de vosotros esta escritura. He venido a sanar a los enfermos, he venido a abrirle los ojos a los ciegos, he venido a liberar a los cautivos por el diablo, he venido a traer libertad a los oprimidos, y he venido para que los que no ven, vean. Pero también dice aquí: a destruir a las ovejas gordas. ¿De qué está hablando? No está hablando del físico, está hablando de los fariseos, los saduceos, los doctores de la ley, el Sanedrín judío, que detestaba tanto a Cristo, que se habían engordado con la lana de las ovejas. Yo le prediqué hace unos días esto. A ellos venía a destruir, pero venía a llamar a aquellas ovejas que se dejaron pastorear. No todos fueron rebeldes. Siempre habrá un remanente, siempre habrá un Pedro, un Juan, un Jacobo que se dejaron pastorear, pero siempre habrán rebeldes como Judas o como otros que no quisieron entender. Esta era la misión de Cristo. Él venía a dar su vida por sus ovejas, pero sus ovejas no lo quisieron recibir. Segundo, cambio de punto. Segundo,
Jesucristo, como el buen pastor, no olvidó a ninguna de sus ovejas. Esto es una buena noticia para nosotros, porque las primeras ovejas, ¿qué hicieron? Perdóneme, pero no los oigo hoy. Lo rechazaron. Entonces, como las primeras ovejas lo rechazaron, Él venía por otras. Juan capítulo 10 y versículo 16. Juan 10, 16. ¿Qué dijo el Señor? También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas ovejas que no son judías, no son israelitas, no son de este redil, aquellas ovejas debo que traer. ¿Y qué pasará con esas ovejas? Oirán mi voz, y habrá un rebaño y habrá un pastor. Esas ovejas que el Señor está llamando, porque todavía las sigue llamando, somos nosotros. Eres tú, hermano. Esas ovejas que oyen su voz y le responden son aquellas personas que el Señor tiene destinadas para ser salvas. Son aquellas personas que el Señor tiene destinadas para ir al cielo. Esas personas que oyen la voz del Señor y la responden y que van a ir al cielo, Dios las tiene ya separadas. No es un accidente que tú estés aquí. Tú que vienes por primera vez a esta iglesia, no es un accidente ni una casualidad que tú estés aquí. Es que sencillamente desde antes de que Dios hubiese creado el mundo, Dios planeó que tú vinieras aquí. ¿Por qué? Porque Dios te está llamando y tú lo sabes. El Señor te ha estado siguiendo desde hace mucho tiempo. Que tú te hagas el sordo es diferente, pero hoy Dios te vuelve a llamar. Tú eres esa ovejita descarriada que se ha partido las piernas en el mundo y que se está muriendo de hambre, que necesita comer la palabra de Dios y alimentarse espiritualmente. Hoy Dios te ha traído a ti para que tú oigas su voz y para que escuches la voz a través mío. La voz de Dios te está hablando. Yo simplemente soy un instrumento en las manos de Dios. Dios me usa como un instrumento para llamarte y te está diciendo hoy: hace años estoy buscándote, déjate encontrar, porque yo te tengo reservado para llevarte al cielo, para que vivas conmigo por la eternidad. Amén. Ahora, si tú dices a otro con ese cuento, yo ese cuentico si no me lo creo, entonces sencillo, tú no eres una de esas ovejas. Porque el Señor dijo: mis ovejas oirán mi voz. No hay que rogarte, no hay que estarte empujando. Si tú eres una oveja del Señor, oirás su voz, punto. Si tú eres rebelde y dices: sé que pastor, tranquilo, hermano, entonces es que tú no eres del rebaño de Dios. Pero si te digo una cosa, Dios te está llamando y tú lo estás rechazando. Al igual que el pueblo de Israel, estás actuando de la misma manera. Ese día que tú te des cuenta que estás en el infierno, no digas que Dios no te llamó. Ese día no vas a poder decir, Dios te va a decir: ¿cómo que no te llamé? ¿No te acuerdas que yo te llevé a una iglesia donde un señor canosito, como calvito y como cojito, te habló de mí? Ese día tú no vas a poder decir que no. Ese día dirás: sí. Entonces será demasiado tarde. Ya no habrá indulgencias, no habrán misas, no habrán rezos que te saquen de allí. Hoy es el día en que tú puedes entrar al redil. Hoy es el día en que puedes hacer parte del rebaño del Señor. Ahora, ¿cómo te puedo yo demostrar que esas otras ovejas que Cristo habla no son judías? Porque alguno dirá:
Bueno, de pronto estas otras ovejas se refiere a otros judíos. No, Señor, se refiere a nosotros. Dice, estas ovejas son de otro redil. Te lo voy a demostrar. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 44. Hechos, capítulo 10 y versículo 44. Voy a leerle unos versículos y luego le cuento toda la historia. Amén. Pero necesito que los lean con mucho entendimiento. Concéntrese, por favor. Dice la palabra así: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, o sea, los judíos que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos, con la boca abierta. Se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Préstame tu atención, les voy a contar una historia. ¿De qué está hablando este pasaje? Este pasaje nos está hablando de la entrada de los primeros gentiles al reino de Dios. Los primeros. Esas ovejitas que eran de otro redil, que el Señor vino a buscar, esas otras ovejas por primera vez estaban entrando. No eran judías, eran gentiles. A ver, voy a explicar esto para el que no sabe de qué estoy hablando. Para el pueblo, para Dios existen dos razas, digámoslo así: el pueblo judío y el pueblo gentil. O sea, para Dios no existe que italiano, que holandés, que argentino, que inglés, que colombiano. No, para Dios sencillamente está su pueblo, los judíos y los gentiles. O sea, Israel y el resto del mundo. Punto. Entonces, el Señor dice: vine a buscar a mis ovejas. ¿De quién está hablando? De Israel. Es el pueblo escogido por Dios. Pero Israel, ¿qué? Lo rechazó. Entonces, como Israel lo rechazó, él dijo: tengo otras ovejas. No son de este redil, no son judías. ¿De quién está hablando? De los gentiles. Aquí tenemos un ejemplo. Ese día en que Pedro le habló a estos gentiles por primera vez, les estaba predicando a estos gentiles, ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo. Y al ver Pedro y los judíos que venían con él, que estos gentiles estaban siendo bautizados por el Espíritu Santo, entonces Pedro dijo: ¿acaso podemos impedir que sean bautizados estos que han recibido el mismo don que nosotros? Y los mandó, ¿qué? Bautizar. ¿Cómo sucedió esto? Es la pregunta. Un hombre gentil llamado Cornelio estaba orando. La historia cuenta que este hombre llamado ¿cómo? Cornelio era un buen hombre. No era judío, pero era un buen hombre. Era un hombre que amaba a Dios. Oraba, daba limosnas, protegía a los judíos. Era un buen hombre. Ese día orando, Cornelio tuvo una visión. En la visión oyó una voz que le decía: manda a llamar a Pedro y él te dirá lo que tienes que hacer. Este Cornelio envía por Pedro. Pedro estaba en una casa de visita y mientras él esperaba que le hicieran el almuerzo, dice la palabra que tenía un hambre tremenda. Se subió a la terraza y estando en la terraza tuvo una visión. La visión que tuvo el apóstol Pedro era de algo parecido a lo que está detrás de mí. Bajó del cielo un telón gigante y en ese telón aparecieron las figuras de algunos animales que los judíos no pueden comer porque la ley se lo prohíbe, la ley judía. Dentro de esos animales, por ejemplo, el conejo, el cerdo, algunas aves prohibidas por la ley estaban ahí, mamíferos, etc. Estaban también algunos reptiles y cosas así. La voz que escucha Pedro le dice: mata y come. Pedro tenía mucha hambre. Pedro le contesta a la voz que le hablaba en el cielo y le dijo: ¿cómo puedes decirme que mata y come de estos animales que la ley me prohíbe? Jamás en mi boca ha entrado nada inmundo o prohibido por la ley.
Y Dios le habla desde el cielo, le dice: Pedro, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú común ni inmundo. Dice que esto se volvió a repetir 3 veces. 3 veces bajó el lienzo, 3 veces le habló Dios y 3 veces le dijo Dios que lo que él ha limpiado no lo llame común. Cuando Pedro termina de ver la visión, llaman a la puerta. Acababan de llegar los enviados ¿de quién? Ya se les olvidó. ¿Los enviados de quién? De Cornelio. Los hacen seguir, ellos le cuentan la historia. Cornelio estaba orando, le habló una voz que viniéramos por ti. Pedro los acompaña, van a la casa de Cornelio, van con algunos judíos, y cuando Pedro empieza a predicarle a estos gentiles, dice que vino sobre ellos, no oigo, el Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en lenguas, tal y como sucedió con los judíos en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Así que cuando Pedro ve esto y los judíos ven esto, dice que se quedaron como... Haga cara de atónito. Se quedaron boquiabiertos y dijeron: de manera que Dios también le ha dado a los gentiles lo mismo que a nosotros. Y los mandaron ¿a qué? A bautizar. Ese día, por primera vez, las ovejitas que eran de otro redil, pero que el Señor vino a buscar, entraron ¿por dónde? Por la puerta, a ser parte del reino celestial, del rebaño del Creador. Amén. Pero esas ovejitas están siendo llamadas todavía. Hoy el Señor llamará a más ovejitas. Así que no te vayas a ir. Cometerías el error más tonto de tu vida irte ahorita, porque estarías cerrándote la puerta de tu salvación. Hoy Dios te va a llamar, ovejita, que has estado descarriada tantos años, que has estado en el pecado tantos años, que has estado destruida y herida por tantos años. Hoy el Señor me está usando a mí para decirte: tú eres esa ovejita por la que yo di mi vida en la cruz, y a la que yo hoy he venido a salvar y a entrarla en mi redil, en mi rebaño. Voy a mostrarles otro ejemplo de otras ovejitas que el Señor vino a salvar. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13 y versículo 46. Hechos 13, 46. Escucha y ya te explico esto. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros judíos, ahí no está judíos, pero él está hablando a los judíos, a vosotros judíos, a la verdad era necesario de que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí que nos volvemos ¿a quién? A los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto, Pablo, para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y atiéndeme. Los gentiles, oyendo esto, ¿qué hicieron? Se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y escúchame, y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Una pregunta a los santos: estos que creyeron, estos gentiles que creyeron ese día, ¿por dónde entraron? Por la puerta. ¿Eran judíos? No. Eran gentiles. Esas eran las otras que ovejas que el Señor vino a salvar. Voy a explicar este pasaje. Ese día en que Pablo y Bernabé estaban predicando en una sinagoga judía, ese día le estaban hablando a puros judíos. Habían gentiles, estaban ahí, digamos, colados.
Y ese día Pablo y Bernabé se esfuerzan en mostrarle a los judíos en las Escrituras que Jesucristo era el Mesías que estaban esperando, que Jesucristo era el Hijo de Dios, que miraran las Escrituras, miraran los profetas, que Cristo cumplía todas las profecías, aún las de su misma muerte. Les mostraron Isaías 53, el Salmo 22, les mostraron el libro de Zacarías, el libro de Malaquías, le mostraron a todos los profetas. Miren, les mostraron hasta Deuteronomio 15, 18, donde Moisés les decía: un profeta como yo va a venir, escúchenlo. Y estaba Bernabé y Pablo diciéndoles: Cristo, ese Jesús que murió en la cruz, era el Mesías. Pero llegó un momento en que los judíos dijeron: no queremos a ese Jesús, no nos gusta, queremos a otro. Entonces ese día se le acabó la paciencia a Dios, y el Espíritu Santo tomó al apóstol Pablo y dijo: Dios nos ha enviado para predicarle las palabras a ustedes, judíos, mas puesto que ustedes hoy la desechan y no se creen dignos de heredar la vida eterna, he aquí que hoy nos volvemos a los gentiles. Porque Dios ha dicho: Pablo, yo te he ordenado para que tú lleves la palabra a los gentiles y para que sea salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles que estaban oyendo, que sabían que no eran de ese redil, entraron en alegría y dijeron: Dios nos está abriendo la entrada al cielo. Y dice la palabra: y entraron por la puerta todos los que estaban ordenados para heredar la vida eterna. Hoy el Señor, 2000 años después, está haciendo exactamente lo mismo. Hoy no está utilizando a Pablo, hoy utiliza a este humilde hombre. Hoy no utiliza a Pablo, porque Pablo ya murió y está en el redil, está en el rebaño en el cielo. Hoy utiliza a un hombre como yo, débil, tal vez no tan elocuente, pero con la misma pasión por las almas, para decirte que Dios te está llamando a gritos, para que tú entres por la puerta y seas salvo. Hoy Dios me usa a mí para decirte que te ama y que quiere llevarte al cielo, y que te ha buscado por muchos años y que tú te has negado a obedecerlo, y que hoy te envía otra vez el llamado para que tú vengas a su rebaño. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Iglesia Filadelfia JB. Gracias, Padre. Gracias, bendito Dios. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es adorarte.
único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de ti, Jesús. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de ti, Jesús. Amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Tengo libertad en ti. Hoy adoramos tu nombre. Levantamos nuestras manos a ti y te adoramos y te exaltamos, Jesús. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de ti, Jesús. Amor que me rescató, que